libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Y ahí iniciaremos nuestro mensaje en esta mañana, la última parte de nuestra serie titulada Ingeniería Genética. Daniel capítulo 12, versículo 3 y verso 4. Vamos a dar lectura todos a la palabra del Señor, empezando en el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. Que en esta hora, Señor, podamos tener oídos atentos para poder entender, Señor, la proclamación de este evangelio del reino que debe ser proclamado a todas las naciones del mundo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nuestro texto bíblico nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin ya lo estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El término ciencia se refiere a un sistema ordenado de conocimientos estructurados. Los conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y experimentos en ámbitos específicos. La ciencia y la tecnología han hecho posible que la vida del ser humano sea más fácil por medio de los diversos inventos que se han realizado. Por ejemplo, las computadoras, el internet, el teléfono, son elementos que hacen la vida del ser humano más fácil. La televisión nos permite ver noticias desde todas partes del mundo, al igual que programas educativos y programas de entretenimiento. El sistema moderno de refrigeración evita la descomposición prematura de los alimentos, y el invento de microondas nos permite calentar una comida en minutos. Ahora, aunque la ciencia y la tecnología nos permiten tener diversos tipos de medicinas para curar muchas enfermedades en corto tiempo, la ciencia y la tecnología no podrán erradicar ni curar el problema del pecado en el ser humano. Asimismo, la ciencia no podrá impedir la vejez ni la muerte, ni poder modificar o eliminar los efectos del pecado alterando los códigos genéticos. Solamente Cristo tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. En primer lugar, analizaremos el concepto del inicio de la vida. Vamos a ir a Salmos capítulo 51, verso 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. El salmista David, escribiendo acerca de su propia condición, nos dice estas palabras: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hay un mal que existe en el ser humano desde el momento de su concepción. Y David dice, el rey David: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dios, hablando al profeta Jeremías, desde antes de su nacimiento, veamos las palabras que le dice el Señor. Jeremías 1:5. Antes
que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La Biblia nos enseña entonces que desde el momento de nuestra concepción hay un problema innato en el ser humano, y es el problema del pecado. En el momento de su formación, en su código genético, hay algo que se llama pecado, que es inmaterial, que el ser humano no puede modificar, no puede erradicar, no puede cambiar. Dios conoce a cada ser humano desde el momento de su concepción, antes de su nacimiento, antes de su formación. Dios conoce al ser humano. Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando los científicos en el área de la ingeniería genética tratan de modificar antes del nacimiento a una persona, están en un problema tremendo, porque están tratando de modificar algo que el hombre no puede modificar y que Dios ha diseñado de una manera que la ciencia no puede alterar. En la Biblia encontramos profetizados muchos de los descubrimientos científicos y tecnológicos de los pasados 200 años. No estamos en contra del progreso de la ciencia, sino en contra de la manipulación del código genético en el ser humano. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16. Y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en este texto. Dios, hablando a través del siervo suyo, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Colosenses, veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Creador, el gran diseñador de todo cuanto existe, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Dios y para Él. Y este Creador se llama Jesucristo. El mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros en el Nuevo Testamento. El Dios de la Biblia está solo en el universo. Él es un Dios eterno y todopoderoso, distinto del mundo físico, del reino animal y de todo ser humano y de todos los seres angelicales. No hay comparación, no hay semejanza, Él es único. Dios es el autor y creador de todo cuanto existe. La Biblia es un libro único e indispensable para estudiar el origen de todas las cosas. Dios, al dirigirse al hombre en un lenguaje de carácter humano, Dios utiliza todos los recursos de expresión aptos para comunicarnos su verdad. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Nos dice el texto bíblico, Hebreos capítulo 11, verso 3. Leamos todos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Átomo. Por la fe. Si tratamos de explicar científicamente todo, es totalmente imposible. La creación de todo cuanto existe, tanto del ser humano como del universo entero, y la vida en el mar, debajo de las aguas, es tan complejo que nos ha tomado 6,000 años
para poder entender lo que entendemos hasta ahorita. Hay cosas que el hombre probablemente nunca podrá entender o descubrir, pero tenemos que aceptarlo por la fe, dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por medio de una explosión cósmica, como los científicos nos quieren hacer creer. La teoría del Big Bang, que hubo una explosión en el universo y de pronto aparecieron todos los planetas y las estrellas y el sol y la luna y los seres humanos y la tierra y los monstruos marinos, y todo se fue acomodando de tal manera que ahora todo lo que hay es el producto de una explosión. Bueno, en el campo de la observación científica, nosotros podemos contemplar el hecho de que una explosión no produce nada ordenado, produce destrucción, desastre, caos, desorden. No hay ninguna explosión buena en el mundo, todas son malas. Pero la creación del universo entero, la creación del ser humano y todo cuanto existe, es el resultado de la obra creadora del Dios de la Biblia. Él es el único creador en el universo. Vayamos a Génesis capítulo 6, verso 17. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 17. Hace miles de años atrás, 3.000, 4.000 años aproximadamente, hubo un evento catastrófico sobre este planeta. Las evidencias están por todos lados. Dios, por causa del pecado sobre el mundo, hace miles de años atrás, Dios declaró que su espíritu no contendería con el espíritu del hombre para siempre, porque todos los designios del hombre eran de continuo solamente al mal. Veamos lo que nos dice Génesis 6, 17. Dice Dios: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo murió. De acuerdo a la Biblia, solamente se salvaron 8 personas nada más. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas. 8 personas en total fueron salvadas en el diluvio. ¿Por qué razón? Porque creyeron a la palabra de Dios y tomaron las medidas de obediencia, y esto trajo salvación a sus vidas. Toda carne morirá, todo lo que hay en la tierra morirá. No importa que tanto los seres humanos tratemos de alargar nuestra vida, de prolongar nuestro tiempo en la tierra, de evitar el proceso de muerte, de mejorarnos, de ser jóvenes. Hay un mal en la raza humana que se llama pecado, y el hombre no tiene control sobre él. Dios tiene la última palabra. En segundo lugar, hay una rama de la ciencia que se llama eugenesia. El término eugenesia hace referencia al buen nacimiento. La eugenesia tiene que ver con la disciplina que intenta aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la raza humana. Fue uno de los propósitos de Adolfo Hitler en Alemania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La eugenesia trata de alterar o modificar los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. Según los científicos, la ciencia podrá perfeccionar la raza humana por medio de manipulaciones genéticas y eliminar, si fuera posible, todas las consecuencias del pecado, incluyendo las enfermedades. Los filósofos, biólogos, científicos, psicólogos, teólogos humanistas, abogados, médicos, académicos y políticos,
son todos parte del proyecto de corrección de todo lo que está incorrecto en el ser humano. La pregunta es, ¿cómo ve Dios lo que están haciendo los científicos? Sin embargo, para nosotros como cristianos, Dios es nuestra máxima autoridad. Creemos en su existencia y en su revelación por medio de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda escapar la penetración de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. El propósito de esta práctica, eugenesia, es evitar la propagación de gente indeseable y defectuosa, tales como enfermos, malformados, con retardos o cualquier tipo de anomalías por medio del proceso del aborto. Sin embargo, solamente la obra de Cristo, ya consumada en la cruz del Calvario, puede en realidad perfeccionar al ser humano. Y serán perfeccionados solamente los que creen en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 27. Veamos cómo Dios va a perfeccionar a un grupo de personas que han creído en Él. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga bien esto: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Solo hay un grupo de personas que serán perfeccionados, y es todo el que ha creído en Cristo como Salvador personal. Aparte de la iglesia de Cristo, aparte de la obra de Cristo, no habrá un ser humano perfeccionado. Necesitamos a Cristo. Dice la Biblia que cuando nosotros veamos a Cristo cara a cara, seremos como Él es. No que seremos dioses, pero tendremos el carácter, la santidad que será revelada en nuestros corazones de parte de la presencia de Cristo en nuestra vida. De manera que el mundo en realidad solamente tiene una esperanza. La esperanza no es la ciencia y la tecnología. La esperanza es solamente Jesucristo. Vayamos al libro de Deuteronomios capítulo 18, versos 13 y 14. Deuteronomios capítulo 18, versículos 13 y verso 14. Dios, hablando a la nación de Israel, le dice estas palabras. Leamos todos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se ha permitido esto de parte de Jehová tu Dios. Estas naciones donde Israel iba para conquistar la tierra de Canaán, que hoy llamamos la nación de Israel, estaba plagada de agoreros, de adivinos, de brujos, de gentes que adoraban a demonios, a ídolos. Entonces la pregunta que nos formulamos es: los científicos, los expertos en la eugenesia, me pregunto, ¿qué voces estarán escuchando estos expertos para creer que por medios científicos y tecnológicos pueden perfeccionar
la raza humana. Oigan bien esto. La eugenesia se centra solamente en la perfección física del ser humano. La eugenesia no intenta cambiar el aspecto moral del individuo, el aspecto ético, el aspecto espiritual, solamente quiere perfeccionar su aspecto físico, prolongar su vida, tener personas perfectas en esta tierra desde el punto de vista físico. La pregunta es, ¿de qué sirve tener gentes perfectamente físicas si el corazón está lleno de maldad? No sirve de nada, es un esfuerzo en vano. El peligro más grande en considerar la ciencia y la tecnología como un Dios redentor es abandonar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. No podemos pensar que la ciencia y la tecnología nos van a salvar. La ciencia y la tecnología no podrán acabar con el hambre y la pobreza extrema en el mundo. Las Naciones Unidas se propuso una meta para que en el año 2000 se terminara la pobreza en el mundo extrema. El problema es que la pobreza continúa creciendo cada día. El hombre no la puede evitar. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón humano. Se llama avaricia, codicia, ambición, voracidad, corrupción en el corazón humano que no permite lograr esos sueños. Eso será posible solamente hasta que Cristo establezca su reinado de 1000 años sobre esta tierra. Va a haber prosperidad, va a haber paz en el mundo, va a haber orden, va a haber justicia, no van a haber traficantes de drogas, criminales, no habrán terroristas, no habrán pandilleros. Todas estas cosas llegarán a su final en el momento que Jesucristo regrese. Un ejemplo de esa avaricia, de la codicia, de la ambición, de la capacidad de acumular riquezas, es la familia del señor John D. Rockefeller en los Estados Unidos y la familia Rothschild en Inglaterra, que controlan gran parte de las riquezas del mundo. En una ocasión, un ateo vino al señor Rockefeller y le dijo que era necesario que distribuyera toda su riqueza a todas las personas del mundo. Este hombre era ateo y era comunista. Entonces el Señor le ordenó a su secretaria calcular toda la población del mundo y distribuir todas sus riquezas, dividiéndolas por cada ser humano que había en el planeta, incluyendo este ateo comunista. Y resulta que le tocaron 95 centavos al distribuirla con todas las personas que hay en el planeta. Eso es lo que le tocaba. Los científicos están desarrollando nuevas tecnologías para salvar el planeta. En este momento en China, en la ciudad de Shanghái, hay una conferencia mundial del grupo de los 20 países más desarrollados en el mundo, y uno de los temas principales tiene que ver con el medio ambiente, el problema del clima en el mundo. Y los científicos están desarrollando cosas extraordinarias como tejas purificadoras de aire en los techos, concretos ecológicos, limpieza de plásticos en el océano, pavimentos fríos, edificios come humos y cosechador de energías en el concreto. No hay nada de malo con esto. El problema es que la situación ya está dada. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra se envejecerán. Vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en ese pasaje. No importa la intención del ser humano, el problema es que el hombre no puede corregir el problema del pecado. Jeremías 2:22. No importa que tanta corrección
se hagan los códigos genéticos en el ser humano. Esta es la respuesta de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa el esfuerzo. La Biblia dice que solamente la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Cristo es el único que lo puede hacer. No hay detergentes humanos que puedan lograr ese trabajo. Solamente la sangre de Cristo lo puede lograr. Esa sangre que ya fue derramada hace 2000 años en la cruz del Calvario puede alcanzar a cada pecador hasta el día de hoy y salvarlo, limpiarlo, transformarlo, salvarlo y escribir su nombre en el libro de la vida, para que en el día de su muerte pueda entrar a la presencia del Señor. Vayamos a Isaías capítulo 43, verso 10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías capítulo 43, verso 10 dice así. Dice el Señor: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Verso 11, 10 y 11, leamos: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Está claro eso? No hay quien pueda salvar al ser humano de ninguna cosa, solamente Dios. Este es el futuro del planeta. Déjeme leerle la declaración bíblica del futuro de nuestro planeta. En el libro de Segunda de Pedro, la palabra de Dios declara esto: pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, encendiéndose, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todos los elementos producirán una explosión atómica en este planeta y en los cielos, las estrellas, el sol, la luna. Todo será destruido. ¿Significa eso que debemos de destruir el planeta más de lo que ya está? No. Debemos de cuidar la creación de Dios. ¿Significa eso que el hombre podrá salvar el planeta? No. Necesitamos que Cristo regrese para restaurar todas las cosas. Él es el único que puede hacer todo nuevo. La Biblia dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. No hay gobierno, por muy bien intencionado que sea, que pueda cambiar el estado de las cosas. El problema es el pecado. No hay nada de malo con el esfuerzo, pero los líderes del mundo no tienen la respuesta al problema del ser humano. El problema del ser humano se llama pecado, y solamente Cristo puede cambiar la condición. Solamente su palabra es la única que puede transformar al hombre. Jesús dice en su palabra, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es hora que empecemos a escudriñar la Biblia, la palabra eterna de Dios, que permanecerá para siempre. Esta es la única palabra que puede transformar al hombre. No hay otra esperanza. Padre, en esta hora, bendice tu palabra,
Santifícala en nuestros corazones. Te damos la gloria a ti por habernos creado, por ser el creador de todo cuanto existe. Solamente tú lo puedes preservar, solamente tú lo puedes transformar, pero la primera cosa que quieres cambiar no es las condiciones ecológicas del mundo y climatológicas. La primera cosa que quieres cambiar es el corazón del hombre por medio de tu evangelio. Ayúdanos para que este evangelio llegue a los hombres en diversas partes de nuestras naciones, para que sean alcanzados por la salvación que solamente en Cristo podemos tener, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.